Listo. Entonces están los videos de la sesión en la que hicimos el acuerdo y también el video de la sesión de ayer en la que hicimos el repaso. El día de hoy vamos a continuar, pues ayer llegamos hasta el repaso de la semana 2. El día de hoy vamos a hacer el repaso de la semana 3 y vamos a llegar hasta ahí para no, digamos, no acumular tanto en el mismo día. Entonces vamos a ir haciendo esa lectura y ese recorrido por los ejemplos que hicimos. Entonces recuerden que nosotros habíamos iniciado a mirar ya la parte de los sistemas numéricos y habíamos establecido unas características de los sistemas numéricos. Habíamos iniciado a decir que teníamos en un sistema de numeración, teníamos un conjunto de elementos, ¿cierto? Teníamos reglas, símbolos y relaciones entre esas reglas y símbolos. Entonces hablábamos, por ejemplo, de inicialmente nuestro sistema decimal, ¿cierto? Y definíamos cuáles eran las reglas, los símbolos y las relaciones. Entonces, en nuestro sistema decimal, nosotros mirábamos que teníamos como símbolos, pues los números del 0 hasta el 9, y eso era muy importante, ¿se acuerdan? Porque la cantidad de símbolos también dependía o correspondía a la base, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que era la base? ¿Se acuerdan qué era la base del sistema numérico? No, pues No, la verdad no, profe. Muy bien. Nuevamente miramos con buenos ojos las semanas de repaso, ¿no? Acuérdense que nosotros decíamos, eh, nuestro sistema numérico tiene una base y esa base quiere decir o es la cantidad de símbolos que tiene. Por ejemplo, nuestro sistema decimal, el D de decimal, la palabrita dec, esperen, saco por aquí el, el lapicito, es este pedacito dec, hace referencia, o deci, hace referencia a 10, ¿cierto? A 10 símbolos. Por lo tanto, tenemos 10 símbolos contados desde el 0 hasta el 9. Cuando decíamos binario, eran dos, ¿cierto? Bi de dos símbolos desde el 0 hasta el 1. No siempre iban a ser consecutivos. Creo que ya íbamos entrando al sistema hexadecimal, o bueno, si no habíamos entrado, les voy anticipando. En el sistema hexadecimal, que quiere decir que tenemos 16 símbolos, no, no nos da cobertura para tener estos completos, ¿cierto? Porque tendríamos 16, aquí van 10, nos quedarían faltando 6. Entonces esos 6, ¿qué hacemos? Pero tenemos claridad que la base corresponde a la cantidad de símbolos que se utilizan para representar los diferentes números en ese sistema numérico. Ahora bien, entonces decíamos, iniciamos estudiando el sistema que nosotros manejamos en nuestro diario vivir y reconociendo esos elementos, porque bueno, ya decíamos, en nuestro sistema decimal tenemos los símbolos del 0 al 9 y con esos números componemos cualquier número que nosotros necesitemos. Pero también habían unas reglas. Entonces teníamos unas reglas que definen las operaciones, aquí se ha movido definen las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas. Las operaciones aritméticas pues ya nosotros las recordamos, la suma, ¿cierto? La resta, la multiplicación, la división, la potencia, entre otras más. Y en las lógicas ya nosotros iniciábamos a mirar que aquí en las operaciones lógicas se habla de una teoría de conjuntos, lo cual también influye o va a tener mucho que ver con su formación
en la parte de lógica matemática. Ustedes ya están viendo lógica matemática, ¿cierto? Sí, Profe, ¿En qué tema van de lógica matemática o qué han estudiado hasta ahora en lógica matemática? Conectivos lógicos. Ajá. Conectores lógicos. Bueno, ya cuando uno está estudiando los conectores lógicos, ¿ya miraron la parte de los conjuntos? Creo que todavía estamos en eso, profe. Bueno, las tablas de verdad, También. listo. Cuando uno estudia los conectores lógicos, por allá se da cuenta que eso que miró en el colegio tiene mucho sentido. Cuando nosotros hacíamos los diagramas de Venn, creo que se llaman, no me acuerdo muy bien. Sí, creo que son los diagramas de Venn. Que nosotros llegábamos y decíamos, ah, bueno, si este es mi universo, U, y tengo un conjunto A y otro conjunto B, lo voy a dibujar por acá en azul, tengo otro conjunto B, hay unos elementos en común entre esos dos conjuntos. Hay unos elementos en común entre estos dos conjuntos. Y esos elementos son la intersección entre A y B. Entonces estos de aquí corresponden a la intersección entre A y B. Si decimos, hay otros elementos que están fuera, por ejemplo acá hay unos que están fuera que solamente pertenecen a A, y por acá hay otros, entonces tenemos otra operación de los conjuntos, creo que era la disyunción, no me acuerdo muy bien. Si miramos todos, entonces es la unión, ¿cierto? Si miramos solamente un lado, pues estaríamos mirando un solo conjunto. Pero estas operaciones corresponden a operaciones lógicas que ustedes ya van a mirar que así como están esta álgebra de Boole, perdón, esta teoría de conjuntos, esto va a corresponder a la álgebra de Boole, porque aquí estaríamos hablando de conectores lógicos como el AND, o como el OR, o como el XOR, o bueno, infinidad de conectores que podemos estudiar. Entonces, estas operaciones lógicas soportan o son soportadas o permiten trabajar dentro de nuestro sistema decimal. Ya habíamos visto una definición general de cómo se representa un elemento en el sistema decimal. Habíamos visto que cualquier número en nuestro sistema decimal se podía representar con su base, que es la base 10. Y en general nosotros decíamos, bueno, mi número va a estar multiplicado, y aquí está la correspondiente viñeta o las convenciones de estos símbolos que utilizamos aquí. Porque A sub i es el número relativo que ocupa la posición iésima, decíamos. N mayúscula es el número decimal. N minúscula es el número de dígitos de la parte entera, menos 1. Y P es el número de dígitos de la parte fraccionaria. Entonces, este paréntesis no nos indicaba multiplicación, paréntesis 10, sino la base. Decíamos, este número de aquí está expresado en base 10, es decir, en el sistema decimal. Y por acá decíamos, a sub i, es decir, a sub 0, va a estar multiplicado por 10 por 0, es decir, este de aquí, 10 multiplicado por 0, ¿cierto? Más acá, a sub, perdón, número de dígitos de la parte entera, perdón, aquí no es 0 ni 1, sino la cantidad de dígitos, claro, si son 3, entonces aquí sería a sub 3
multiplicado por 10 por 3. Luego acá a por 3 menos 1 sería a sub 2 multiplicado por 10 por 3 menos 1 por 2, y así nosotros sucesivamente íbamos indicando que lo que nos daba a conocer esto es la composición que nosotros ya conocemos, que es las unidades de mil, las décimas, las centésimas, y por aquí abajito lo mirábamos. Aquí teníamos un ejemplo de cómo era esta composición. Entonces decíamos, bueno, para representar el número 234,21 teníamos que primero debíamos mostrar cómo era la configuración o cómo hacíamos la representación de que íbamos a trabajar en base 10. Entonces colocábamos el número entre paréntesis y al lado el 10, que era la simbología. Luego teníamos cuántos dígitos tiene este número. Este número tiene 3, ¿no? Entonces, el 3, el 2, perdón, iba multiplicado por 10 a la 2, porque es n menos 1, ¿cierto? Si son 3, n viene menos 1. Entonces teníamos número de dígitos de la parte entera, menos 1. Si el número de dígitos de la parte entera es 3, entonces 2 multiplicado por 10 por n menos 1, perdón, por el número de dígitos menos 1, que es n, 3 dígitos menos 1 sería 2, más el siguiente número, el 3, por el n que era 2 menos 1, sería 1, más 4 por n menos 1, sería 0. Ya acá los siguientes números, que ya son la parte decimal, el 2 por 10 a la menos 1, luego el 1 por 10 a la menos 2. Entonces miren que ahí tomábamos la parte entera y la parte decimal, pero para calcular el n decíamos solamente la parte decimal, la parte entera. Nos dábamos cuenta que al multiplicar esperen aquí, ahí, nos dábamos cuenta que multiplicar nos daba la cantidad de centenas que habían, ¿cierto? En este caso eran 2 centenas, 200. 2 por 10 a la 2 nos daba 200. 10 a la 2 es 100. Este de aquí es 100. Por 2, 200. Acá, 10 elevado a la 1, 10. Por 3, 30. Ah, bueno, aquí lo tenemos indicado, ¿no? 10 a la 0, eso me daba 1. 1 por 4, 4. Y luego sumábamos estos de aquí, como lo teníamos en la expresión anterior, que tomábamos cada uno de los términos y los sumábamos. Entonces, al sumarlos, decíamos 200 más 30 más 4, 234. Esa era la descomposición. Y la parte fraccionaria estaba a la menos 1. Y si han visto, no recuerdo si yo les decía esto, pero si han observado ustedes que cuando trabajamos en calculadoras y los números ya son muy grandes, no nos muestra, uy, iba a borrar los muñequitos y dejé de compartir. Eso ahí. No nos muestra todos los dígitos, sino que nos pone por allá un 10 elevado al algo, si les ha sucedido. Sí, profe. Es algo así, voy a buscarlo acá. Casio. Yo me acuerdo en mi Casio aparecía algo así. A ver, miremos esto. Eso aquí. Esto era lo que aparecía, miren. El número completo y por acá decía por 10 a la menos 0,1.
Entonces esto indicaba pues que que esto no era entero, no alcanzaba a ser entero porque el exponente de la base estaba a la menos 1. Entonces esa parte la habíamos estudiado acá, hicimos el ejercicio también con el 1998. Entonces lo mismo, ¿cuántos dígitos teníamos? Teníamos 4 dígitos y ahí iniciábamos a identificar los componentes, ¿no? Si tenemos 4 dígitos, entonces el n va a valer la cantidad de enteros menos 1, 3. E iniciábamos a hacer la composición. A sub 3, entonces decíamos, a sub 3 es el 1 multiplicado por 10 a la 3, luego el 9 multiplicado por, ya sería a sub 2, ¿cierto? Por 10 a la 2, luego otra vez el 9, sería el a sub 3, el a sub 1 multiplicado por 10 a la 1 y este multiplicado por 10 a la 0. No se olviden que siempre 10 a la 0 o cualquier número elevado a la 0 va a dar 1. Así como cualquier número multiplicado por 0 da 0, cualquier número elevado a la 0 da 1. ¿Ustedes sí saben por qué da 1? Creo que yo se los había comentado para que... Todo número elevado a la 0 da 1. Claro, esa es la regla, pero el por qué da 1 es como raro, ¿no? Bueno, ahí les dejo nuevamente esa... Yo creo que habíamos charlado un poquito de ese. Ahí les dejo para que curioseen. Eso tiene varias demostraciones. También hay unas demostraciones complejas, pero bueno. Listo. Entonces aquí ya iniciábamos a hacer las operaciones. Decíamos, bueno, 10 elevado a la 3 sería 10 por 10 por 10. ¿Cierto? 10 veces 10, eso es 100. Y 10 veces 100, eso es 1000. Entonces, ahí teníamos este resultado de aquí. Y 1000 por 1 daba 1000. Luego acá, 10 elevado a la 2, 10 por 10, 100. 100 por 9, 900. Luego acá, 10 elevado a la 1, 10. 10 por 9, 90. Y 10 elevado a la 0, 1. 8 por 1, 8. Hacíamos la suma. Y esto nos daba 1998, el número que teníamos aquí. Era como para recordar la representación o saber que nuestros números se representan así. Les pregunto, ¿ustedes antes habían estudiado esa representación de los números decimales? ¿O fue la primera vez que se encontraron esa representación? ¿Quién ya había estudiado esa representación? ¿Nadie? Bueno, entonces ya vamos teniendo nuevos elementos aquí. Bien, hicimos un último ejemplo que correspondía a un número un poco más extenso en su parte decimal. Entonces decíamos 1800.33587. Teníamos también que sacar la n, ¿cierto? N, recuerden que es la cantidad de enteros menos 1. En este caso tenemos 4 enteros menos 1, 3. Entonces íbamos haciendo lo mismo. Ubicábamos los números 1 por 10 a la 3, 8 por 10 a la 2, 0 por 10 a la 1, sabíamos que eso iba a dar 0, 0 por 10 a la 0, y a partir de aquí, como ya habíamos llegado 10 a la 0, miren, 10 a la 3 menos 1, 10 a la 2 menos 1, 10 a la 1 menos 1, y aquí seguimos restando. 10 a la 0 menos 1, 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 menos 1, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 menos 1, 10 a la menos 3, a la menos 4,
y a la menos 5. Que esto nos iba dando expresiones de este tipo. Entonces, 7 por 10 a la menos 5 era igual a 0.00007. 8 por 10 a la menos 4, entonces aquí ya teníamos era el número de ceros, ¿no? El número de ceros que tenía adelante el dígito. En este caso, como va elevado a la 5, a la menos 5, perdón, tiene 4 ceros adelante. Como va elevado a la menos 3, a la menos 4 tiene 3 ceros. Como va elevado a la menos 3 tiene 2. Como va elevado a la menos 2 tiene 1. Como va elevado a la menos 1 no tiene ceros adelante, pero es el primer número de la parte decimal. En últimas, este podríamos decir, como para no olvidarnos, nos muestra la posición que tiene el número después de la coma. Entonces, este tiene la primera posición, este tiene, miren, la segunda posición, este tiene la tercera, este de aquí la cuarta y este de aquí la quinta. Como para que no nos olvidemos. ¿Hagamos un ejercicio o ahí está claro? ¿Nos hacemos uno? Pues, Pues claro. profe, para Y profe, medio recordar. Listo. Bueno, ¿qué número representamos? Hagámoslo por aquí al ladito. Ya sé, digámosle a Excel que nos dé un número aleatorio. A ver. Representemos la suma de las edades. Pero no, me queda muy... Nos demoramos mucho pidiendo las edades a cada uno. Bueno, digámoslo aquí, que nos dé un número aleatorio. Aleatorio creo que es. Aleatorio entre... Bueno, que sea mayor que 500 y menor que 2 millones. Ah, sí, punto y coma. Es aquí. Listo, nos dio el 1600, perdón, 1.646.165. Este es entonces el que vamos a representar. A ver, hagámoslo aquí en Excel para no irnos tan lejos. Aquí lo voy a pegar, lo voy a copiar y lo voy a pegar porque como es aleatorio, cuando yo lo pegue se me va a modificar. Vean, ahí ya cambió. Ahora es el 1.593.124. Este ya no cambia. Entonces, ¿cuál sería el valor de n? Recuerden que n es la cantidad de enteros o de dígitos del entero, de cifras del entero menos 1. ¿Cuál sería el valor de n? Le voy a poner los puntos de millón y de mil para que lo miremos mejor ahí. Ahí. Ahí bueno, nos toca con el símbolo de pesos porque no recuerdo cómo dejar solamente los puntos. Listo, ¿cuál es entonces el valor de n? 6. 6, ¿no? Porque miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras. Pero n es la cantidad de cifras menos 1, entonces n es 6. Entonces aquí debemos tener ya, ir ubicando cada uno de los elementos. Vamos a separarlos. Tendríamos el 1, el 5, el 9, el 3, el 1, el 2 y el 4. Ahí están separados todos. Pero cada uno de estos se va a multiplicar por x elevado a un n, ¿cierto? Que vamos a ir restando. En este caso, el n sería... ¿Cuál sería el n por el que vamos a multiplicar aquí?
10 a la... ¿A qué n? A las 6. N a la 6. A ver, miremos. Miremos los apuntes. Y en efecto, miren, acá decíamos, perdón, sí, acá decíamos, el número de cifras es 3. N sería 2. Entonces 10 a la 2, 10 a la n. Vemos acá, sabemos que multiplicaríamos 10 por elevado a la 6. Y así en estos de acá, sería 10 elevado a la 5, 10 elevado a la 4, y creo que ahí puedo arrastrarlo y me va a coger, no, me lo cogí ascendente, toca así, a ver, 3, 2, 1, 0, y nos podemos dar cuenta que está bien porque aquí llegamos hasta el 0, sabemos que este daría 0, entonces voy a hacer el cálculo de este de aquí, voy a decirle, potencia creo que es, potencia, 10 elevado a la 6. 10 elevado a la 6 me da 1.000.000. Por acá 10 elevado a la 5 igual a potencia de 10 a la 5 me da 100.000. Y creo que ya puedo arrastrar esto de aquí. No. 10 elevado a la 4 me da 10.000. 10 elevado a la 3 me da 1.000. 10 elevado a la 2 me da 100. 10 elevado a la 1 me da 10. Y 10 elevado a la 0 me da 1. Y ahora sí que nos quedaría multiplicar a este por este, ¿cierto? Entonces le digo, esta celda va a ser igual a este multiplicado por este. Ahí está, 1.000.000. Y lo mismo con estos de acá. 500.000, 90.000, 3.000, 100, 20 y 4. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos para verificar. Entonces sumo todos estos. Listo, miren. Y me da 1.593.124. Y acá teníamos 1.593.124. Entonces, miren que hemos nuevamente repasado la representación decimal de un número. Hagamos otro ejemplito con un número flotante, con uno que tenga parte decimal. Entonces, a ver, ya sé, cojamos este aleatorio, aquí, este aleatorio aquí, cambiémoslo, que no vaya hasta 2 millones, sino hasta 1.000 nomás, de 0 a 1.000. Hoy creo que aquí se puede aleatorio decimal. No, bueno, ahorita lo sé. De 0 a 1.000. Y acá, otro aleatorio. Aleatorio. Entre 0 y 1. Bueno, y siempre me va a dar 0. Entonces, hagámoslo muy similar a este. De 0 a 1.000. A 10.000, digamos. Y vamos a configurar nuestro número con parte decimal. Entonces le decimos esto igual a concatenar. Concatenamos la parte entera con la parte decimal que está aquí. Listo, ahí nos dio. Este es nuestro número decimal, entonces yo lo voy a copiar de aquí, lo voy a pegar y voy a pegar los valores nuevos.
Eso, ahí tenemos. Este es el número que vamos a representar. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el valor de n? 2. 2, ¿cierto? ¿Por qué es 2? Porque tenemos 3 dígitos enteros, por lo tanto n es la cantidad de dígitos enteros menos 1, 2. Ahora vamos a ubicar los numeritos. Entonces el 1, el 5, el 0, el 2, el 8, el 8 y el 0. Ese es nuestro número. 1, 5, 0, 2, 8, 8, 0. Y vamos a multiplicarlo entonces. Vamos a hacer lo mismo que acá. Sería 10 elevado a la que. ¿A qué potencia elevaríamos el 10 para el 1? A la 2. A la 2, muy bien. Porque es a la n, ¿cierto? Luego 10 a la 1 y así sucesivamente. Y miramos que, claro, llegamos hasta 10 a la 0 y luego, bueno, este se me puso en negativo, en positivo. Y sería menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y vamos a hacer esa operación. Entonces decimos potencia 10 elevado a la 2 a la 100. Yo voy a coger este completo para cambiarle luego nomás el valor. Luego 10 elevado a la 1. Luego 10 elevado a la 0. Luego 10 elevado a la menos 1. 10 elevado a la menos 2. 10 elevado a la menos 3. Y 10 elevado a la menos 4. Hago la multiplicación igual a este por este de aquí. Así lo hago con todos. Miren, ahí está. Y hago la suma. Entonces, este de aquí va a ser igual a la suma de todos estos. Y me da 150.288. El 0, pues ya en la suma el Excel me lo desprecia porque un 0 a la derecha después del punto decimal no tiene sentido o no aporta en nada. Pues lo podemos colocar u omitir. Listo. Entonces hemos recordado esa parte de la representación de los números decimales. Y luego pasamos al sistema de numeración binario, que aquí ya iniciamos a mirar unas cositas un poco diferentes, un poco, digamos, no difíciles, sino más desconocidas para nosotros. Teníamos identificadas inicialmente las características, ¿no? Las características de los números binarios. Y decíamos, bueno, ¿qué símbolos tiene el binario? Base 2 tiene el símbolo 0 y el símbolo 1. Y ahí nosotros podíamos representar cualquier número de los decimales nuestros, lo podemos representar con esos dos símbolos. Sin importar el número que sea, sin importar la cantidad que sea, podemos representarla con unos y ceros. Y teníamos unas operaciones aritméticas y unas operaciones lógicas. Por acá están las operaciones, bueno, ahí como está, no lo voy a mover. De pronto para recordar. ¿Qué operaciones aritméticas y qué operaciones lógicas teníamos? ¿Se acuerdan cuáles operaciones aritméticas y cuáles operaciones lógicas teníamos en los binarios? ¿Cómo, profe, cuál era la pregunta? Bueno, estamos mirando qué elementos habían en el sistema binario, así como los reconocimos para el sistema decimal. Entonces, les estoy preguntando cuáles son las operaciones aritméticas y cuáles son las operaciones lógicas para el sistema binario. Primero las aritméticas.
Las aritméticas son suma, resta y multiplicación. Y división, Y ¿cierto? y la lógica es for, and y not. Exacto. Son las mismas que teníamos para el sistema decimal. Entonces, esto en últimas, como les decía acá arribita, estas operaciones lógicas de unión, disyunción, intersección, conjunción, negación, esto es lo mismo que decir and, or, XOR, not. Not es la negación, pues ya. Son las mismas, en esencia son las mismas operaciones que para la, el sistema decimal. Ahora sí, iniciábamos a ver las operaciones aritméticas en el sistema binario. Entonces, en el sistema binario íbamos nosotros a mirar cómo hacíamos para operar, teniendo en cuenta algo también que sucede en el sistema decimal, que para nosotros es más intuitivo, ¿no? Que cuando pasamos la cantidad de símbolos de la potencia, llevamos uno y se nos va una cifra más, digamos. Acá sucedía lo mismo. Entonces habíamos dejado una notica que dice, para realizar la suma, se realiza igual que en el sistema decimal, teniendo en cuenta que si se excede la base, se lleva en la siguiente cifra una unidad de orden superior. Y ese orden superior, pues, quería decir que lo pasábamos a la derecha. Era como en el sistema decimal, nosotros aquí hacíamos el ejemplo, ¿no? Decíamos, bueno, en el sistema decimal, cuando sumamos 48 más 14, teníamos 48 más 14, cogíamos las unidades. 8 y 4 nos daba 12, ¿cierto? Entonces colocábamos el número de ese orden de unidades, porque estamos, aquí son unidades, perdón, son estas son las unidades y estas son las decenas. Entonces cuando nosotros sumábamos 8 y 4 nos daba 12, de las cuales estas son las unidades y estas son las decenas. ¿Qué utilizábamos? Las unidades. Y nos reservábamos las decenas. Entonces teníamos una decena para guardar. Ahora, ya sumábamos decenas con decenas. Eso era lo que nos decían en la escuela. 4 más 1, 5. Y una decena que yo llevaba, 6. Y es lo mismo que sucedía acá en el sistema binario. Entonces teníamos, eh, por ejemplo, para sumar estos números, decíamos nosotros, 0 más 1, 1, ¿cierto? Digámoslo así, no, dejémoslo ahí. 0 más 1, 1. Más 1, 2, ¿cierto? ¿Y el 2 cómo se representaba en binario? El 2 se lo representa así. Es decir, ya tenemos un elemento de un orden superior. Como decir, digámoslo entre comillas, las decenas, pero no son decenas, ¿no? Más bien esto podríamos mirarlo en el orden de las potencias, que este es de 2 a la 0, este es de 2 a la 1 y este es de 2 a la 2, en este caso de aquí, 2 a la 2. Entonces decimos nosotros, 0 más 1 me da 1, ¿cierto? 0 más 1, 1, entonces sigue siendo del orden de 2 a la 0. Cuando digo 1 más 1, 2, o sea 10, entonces aquí tengo un elemento de 2 a la 0 y otro de 2 a la 1. Entonces, ¿qué hago? Dejo el de 2 a la 0, el del orden 2 a la 0, el 0, mirenlo aquí, que corresponde con este de acá, y llevo el del orden 2 a la 1. Entonces, llevo este de acá, lo dejo guardadito. Ahora hago la operación acá. Entonces, 0 más 1, 1, ¿cierto? Más 0, 1. Y 1 que yo llevaba
0. Aquí parece que estamos mal. ¿Será que me equivoqué en ese ejemplo? Porque estamos sumando 3 números. A ver. Sí, parece que aquí me he equivocado, porque no puse el que llevaba. 0 más 1, 1. Más 0, 1. Y 1 que llevaba, 2. Debía ser 0. Ah, no, 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 no. Es que esta no estaba sumando aquí. Ya me acordé cómo fue que hicimos el ejemplo. Ese de aquí no lo estábamos sumando, sino que estábamos estableciendo la tablita. La tablita de los símbolos. La tabla de la suma. Eso era lo que estábamos estableciendo. Ya me acordé. Entonces decíamos que cuando es 0 más 1 más 0 daba 2, llevaba 1. Cuando es 0 más 1 más 0, quedaba el 1. Cuando es 0 más 0 más 1, quedaba el 1. Esa fue la tablita que estábamos haciendo. No estoy sumando estos números, sino que estoy haciendo una tablita. Los ejemplos venían más acá abajo. Acá venían los ejemplos, ya me acordé. Bueno, nosotros iniciamos a hacer este ejemplo de aquí. Voy a hacerle un zoom para poder rayar un poquito. Claro, ya decíamos, recordando la tabla anterior, ¿no? Que 0 más 1 más 0, perdón, 0 más 1 más 1 es 0 y lleva 1, 0 más 1 más 0 es 1, 0 más 0 más 1 es 1. Entonces tenemos 1 más 0, 1. Bueno, voy a colocar por acá las bases o las potencias para que las tengamos en cuenta. Esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 3, voy a poner más zoom para que me quede más fácil dibujar. 2 a la 3, luego miramos la verificación que hicimos en decimal. Entonces este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Entonces listo, decíamos 1 más 0, 1. Y 1, a ver si lo ubicamos en el de las potencias, 2 a la 1 y 2 a la 2. 1, perdón, 2 a la 0. El 1 queda a la 0, entonces lo seguimos dejando aquí. Luego 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. 1 más 1, perdón, 0 más 1, 1. Y aquí ya viene 1 más 1, 2, ¿cierto? Pero 2 no lo podemos representar. El 2 sería 1, aquí este es 1 y 0. Si tomamos este pedacito nomás, entonces tenemos que dejar el 0 aquí y llevar 1, pero como no hay más que sumar, pues simplemente lo coloco aquí. Y así hacíamos las verificaciones correspondientes. Miren, acá teníamos el 1, el 0, el 1, 0, 0, 1, que es este número de acá, este corresponde a este de aquí, y teníamos el de abajo, el 1, 1, 0, 0, 1, 0, que corresponde a este de aquí. Lo pasábamos nosotros a decimal. Entonces decíamos 2 a la 0, 1, ¿cierto? Luego este 2 a la 1 no lo usábamos, 2 a la 2, 4, y lo teníamos aquí. 2 a la 3 no lo usábamos, 2 a la 4 no lo usábamos, 2 a la 5 sí, 2 a la 5 32 y sumábamos 32 más 4, 36 más 1, 37. Convertíamos este de acá también. 2 elevado a la 0 no lo usábamos, 2 elevado a la 1 sí,
2 a la 2 no, 2 a la 3 no, 2 a la 4 sí. Y 2 a la 5 también. Esto era para convertir de binario a decimal, acuérdense. 2 a la 1, 2, 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32. Sumábamos. 32 más 16, 48 más 2, 50. Ahí está. Y luego convertimos este. Entonces 2 a la 0 sí lo usamos, 2 a la 1 también lo usamos, 2 a la 2 también lo usamos, 2 a la 0 no, perdón, 2 a la 3 no, 2 a la 4 sí, 2 a la 5 no y 2 a la 6 sí. Entonces 2 a la 0, 2, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 3, a la 2, 4, 2 a la 4, 16, 2 a la 6, 64. 64 más 16, 70, 80, más 4, 84, más 2, 86, más 1, 87. Y decíamos, a ver, 37 más 50, 87, que era el número que nos dio acá. Hagamos un ejemplillo. A ver, lo voy a hacer en Excel nuevamente. Que me queda un poco más ordenado tal vez. Hagámoslo aquí. Entonces, bueno, cojamos cualquier número. Alguien que me envíe al chat un número en binario. Cualquiera, lo que se le venga a la mente, pues tampoco que vaya a desbordar el chat, ¿no? ¿Quién me envía? Necesito dos números en binario para sumarlos. Luego los verificamos. Bueno, ahí ya tenemos uno. Necesitamos otro. Listo. Los dos números que nos ha dado Leder son los siguientes. Por acá tenemos este, lo vamos a sumar con este de aquí. Uy, este se me fue con algo. Ah, se me cambió. Ahí, bueno. Entonces, voy a tomarlos, ¿no? Voy a ordenarlos. Tengo el 1, 1, 0, 1, 1, 1. Este es el número de acá arriba. Y vamos a sumarle el de abajo. Bueno, aquí aplica también que los ceros a la derecha no, perdón, a la izquierda no tienen mucho significado, pero como para no perdernos, coloquémoslos. 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ahora vamos a hacer la suma. Entonces, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1 y 0 más 1, 1. Uy, no estuvo complicada esa suma. Verifiquémosla. Entonces tendríamos que mirar qué valor es este en decimal para verificarlo, qué valor es el otro en decimal y qué valor es el otro. Entonces miremos este. 2 a la 2 a la 1, a la 0 si lo usamos. 2 a la 1 también lo usamos. 2 elevado a la 2 también lo usamos. 2 elevado a la 3 no. 2 elevado a la 4 también lo usamos. 4. Y 2 elevado a la 5 también lo usamos. Y multipliquemos entonces. Potencia. Aquí sería potencia, el 2 elevado a la 4. Voy a pasar este a la 5, perdón, es este. Voy a pasar este completo para acá. Este no lo vamos a usar. 2 a la 4. 2 a la 2. 2 a la 1. Y 2 a la 0. Listo. Y sumemos. Igual a suma. Sumamos todos estos. 55.
Y miremos qué número es este de acá. Bueno, este lo voy a pintar de otro colorcito para mirarlo. Este de acá vamos a tener solamente 2 a la 3, el que vamos a usar. 2 elevado a la 3. Porque miren que los otros están 0, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Este va a ser igual a potencia de 2 elevado a la 3. 8. Sumado pues sería igual al 8. Y convirtamos el resultado, a ver, que nos dio todo 1, 1, 1. Entonces todo aquí, 1, 1, 1. Tendríamos estos mismos, pero también incluiríamos este de aquí, ¿cierto? Y esto sumado nos daría, igual la suma, nos daría este de aquí. A ver, y sumemos 55 más 8, 63. Está bien, mire. Hagamos un ejemplo más. Alguien que envíe otra vez dos numeritos para, ojalá que miremos que se pueda producir el caso del acarreo, ¿no? De que se deja un elemento y se sube el otro. Alguien que nos comparta dos numeritos. Eso. Bueno, Alejandra Morán nos envió uno. Ya sé, hagamos el de Alejandra Morán y luego al resultado de Alejandra Mora, perdón, no Morán, sino Mora. Al resultado de Alejandra Mora le sumamos el de William Valverde. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, y ahí va a haber algo interesante porque, a ver, sí, porque miren que los dos dígitos de Alejandra Mora, los dos números tienen seis dígitos, digamos, 6 símbolos ahí. Y el de William Valverde tiene 7. Pero así a simple vista yo veo que la suma entre los de Alejandra Mora y da uno de 7. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces tenemos aquí este. Y acá este otro. Esos dos van a ir sumados. Descompongámoslos entonces. Tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, más 1, 0, 1, 1, 1, 0. Miremos a ver. Entonces, 1 más 0, 1. No hay problema, no nos perdemos ahí. Aquí ya tenemos un caso. Entonces decimos 1 más 1, 2. ¿Y el 2 cómo se escribe? Se escribe 1 y 0. Entonces dejamos el 0 y acá arribita llevamos el 1. Lo voy a colocar en otro color, sombreado en otro color para que recordemos que ese es el que llevamos. Pongámoslo verdecito. Ahora, 0 más 1, 1. Y 1 que yo llevaba, 2. Entonces dejamos el 0 y llevamos el 1. Lo marcamos aquí. Ahora, tenemos 1 más 1, 2. ¿Cierto? Esa hagámosla como más despacio porque miren que tenemos varios aquí. Tenemos 1 más 1, 2, ¿cierto? 0. Y llevo el 1. Pero es como si lo tuviéramos aquí así. Más 1. Entonces nos quedaría. Estoy tomando solamente este pedacito de aquí, ¿no? Estoy sumando estos tres 1. 1 más 1, 2. Entonces escribo el 2 en binario. Sería así. 1, 0. Luego le sumo el 1. 0 más 1, 1. Dejo el 1.
y me llevo este de acá. Me llevo 1. Que sería este de aquí. Uy, ese no. Este de aquí. Los separé, ¿no? Cogí estos dos, por ejemplo. Cogí estos dos y me daban 2. Entonces lo voy a marcar aquí en color como para que nos quede ahí ordenadito. Este es el resultado de sumar. Este de aquí es el resultado de sumar estos dos. Pero resulta que yo, bueno, si hubiera dejado hasta ahí, ya dejaba el 0 y me llevaba el 1 de acarreo. Pero resulta que yo a este resultado le tengo que sumar 1. Entonces, al sumarle el 1, me da 1. Igual, conservo mi acarreo. Ahora aquí, 0 más 0, 0, más 1, 1. Y acá 1 más 1, 0. Y el 1 que llevaba. Listo. Ahí está. Esta lo voy a colocar acá a un ladito como para que no se nos pierda. Este de aquí. Aquí a un ladito. A ver, verifiquémoslo según nos da este número de aquí. Verifiquémoslo a ver. Convirtamos este número decimal. Le voy a pasar este de acá para que no me toque escribir todo otra vez. Ahí. Pero bueno, en este caso usamos. Este sí lo usamos, este sí lo usamos, este no lo usamos. El 2 a la 3 sí lo usamos. Este sí lo usamos. Este de aquí no lo usamos. Este de acá sí lo usamos. Entonces tenemos 2 a la 1, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 3, 8 y 2 a la 5, 32. La suma de esto me da 43. Miremos el otro. Convirtamos el otro. Resaltemos este valor de aquí. Ahí 43 y vamos a convertir este de acá, el de abajo. Este. Nuevamente voy a pasar los de acá arriba. Este de aquí. Listo. Este no lo usamos. Este sí, este sí, este sí, este sí, este no. ¿Cuánto nos da? A ver. 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8 y 2 a la 5, 32. Esto lo sumamos. Nos da 46 y convirtamos el resultado. Aquí. Este resaltémoslo y convirtamos este resultado. Voy a traer los de arriba que están más completos. Uy, no. Ahí. Me faltaría este 2 a la 3 y acá 2 a la 5, a la 6. 2 a la 6. Y aquí voy a copiar este de acá para ponerlo en potencia. De 2 a la 6. Listo, este de aquí este de aquí sí lo uso, estos dos de aquí no los uso. Y este de acá tampoco lo uso. Sumemos. Y de la suma. 64. Uy, rayos. Suma. Todos estos. 89. Este es el resultado de convertir este número. Y miremos, este más este de acá, ¿cuánto me da? Igual a este
más este, 89. Entonces, ese ya con varios acarreos nos dio bien. Me gustó este caso porque tuvimos que acarrear 2 veces prácticamente. Tuvimos que sumar estos dos que me daban con acarreo y agregarle el otro. Ahora sí, a este número que nos acabo de dar, al 89, sumémosle el número que nos daba William Valverde. ¿No es el 89? Yo dije, nos había dado un 89 también. Hubiera sido mucha coincidencia. Listo, entonces vamos a sumar el que nos dio más el resultado pues, que nos dio anteriormente más el que nos compartió William Valverde. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Listo. Ah, puchas, déjenme un momento, muchachos, que había olvidado una reunión. Permítanme un momentito. Listo. Se me había olvidado de la reunión. Y ahorita ya estaban preguntando asistencia y yo he olvidado. Pero bueno. Listo, vamos entonces a sumar esta cifra. Vamos a tomar igual 1 más 1, 0, y ya llevamos 1 desde el principio. Aquí 0 más 1, 1, pero el 1 que ya llevábamos nos da 0 y llevamos 1. Ese 1, 0 más 0, 0, más 1, 1, 1 más 1, 0, más 1, perdón, y acarreo 1. 1 más 1, miren el caso nuevamente, el caso que teníamos acá arriba. Entonces 1 más 1, 2, más 1, 1, y acarreamos 1. 0 más 0, 0, y 1 que acarrábamos, 1. Y aquí 1 más 1, 0, y acarreamos 1, que como ya no hay con qué sumarlo, pues lo colocamos ahí. ¿Listo? Entonces tenemos acá todos los acarreos que hicimos y acá ya tenemos el resultado. Vamos a mirar. Bueno, este de aquí ya no lo voy a convertir porque ya lo tenemos, que es el 89, ¿cierto? Voy a convertir este de acá. ¿Me escuchan? Me olvidé verificar. Sí, profe, sí, me escucho. Perfecto. Listo, entonces vamos con este. Voy a convertir solamente el segundo porque el otro ya lo teníamos. Entonces voy por acá. Voy a copiar estos. Porque no quiero escribirlos todos otra vez. Y me faltaría el 2 a la 1. Listo. Ah, pero copié solamente la parte de la expresión. Bueno, aquí ya sabemos que es 2. Entonces tendríamos 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2. Este no lo usamos. 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16. Este no lo usamos. Y 2 a la 6, 64. Sumamos. Ahí. 91. Lo marcamos. Y tendríamos 91 más 89, ¿cierto? Entonces este es igual a 91 más 89, 180. Y convirtamos este resultado. Si fallamos nos toca revisar en dónde. Convirtamos este resultado, lo paso a este de aquí. No lo puse todo. Ahí.
Y este de acá pues sería 2 a la 7, ¿no? 2 a la 7. Y aquí 2 a la 7. Bueno, este no lo usamos, este tampoco. El 2 a la 3 a la 2 sí lo vamos a usar. El 2 a la 2 es este de aquí. Este sí lo usamos, este no lo usamos. Este sí, el 2 a la 5 también. Por acá arriba creo que teníamos 2 a la 5. Este sí lo usamos y este de acá no lo usamos. Listo. Entonces tenemos 128 más 32 más 16 más 4. A ver cuánto nos da. Igual la suma. 128 más 32 más 16 más 4. 180. Mire. Entonces las sumas nos han salido correctamente. Vamos nuevamente a la pizarrita. Bueno, aquí hicimos varios ejemplos de suma. Varios ejercicios de suma. Y veníamos luego a hablar de lo que es la resta. Que aquí había algo particular, ¿cierto? Bueno, ahí leemos. Para resolver adecuadamente una operación de resta se debe tomar el sustraendo, sacar el complemento a 2, que eso era lo nuevo, ¿no? Sacar el complemento a 2 y tal número resultante se suma con el minuendo, es decir, se aplica la tesis de la resta es una suma pero con el número negativo. La forma de expresar un número negativo es sacándole el complemento a 2 al número. Ahora bien, si el número da con acarreo, este se desecha y el número se asume positivo. De lo contrario, es decir, si da sin acarreo, el número es negativo. Lo que se obtiene hasta aquí es la representación del número en complemento a 2. Se debe, por tanto, sacar el complemento a 2 y ese será el resultado pero negativo. Miremos, por ejemplo, estos de aquí. Bueno, para sacar el complemento, ese creo que nos acordamos porque en este caso era facilito, ¿no? Era decir cuánto le faltaba el complemento, acuérdense que era decir cuánto le falta para llegar al máximo valor. Entonces, por ejemplo, aquí decíamos el complemento a 2 de este número. Bueno, voy a cambiar el color porque no se ve. El complemento a 2 de este número. Entonces decíamos, ¿cuánto le falta al 1 para llegar hasta su máximo valor en la base? ¿Cuál es el dígito con mayor valor en base 2? El 1, ¿cierto? Entonces, al 1 le falta 0 para llegar a 1. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese complemento a 2? Bueno, a ver, ahorita les pongo unos pequeños ejercicios. El 1, para llegar a 1, ¿cuánto le falta? Le falta 0. El 1, para llegar a 1, ¿cuánto le falta? Le falta 0. El 0, para llegar a 1, ¿cuánto le falta? Le falta 1. Aquí miramos ya el complemento. Mira. El 1 para llegar a 1 le falta 0 y el 1 para llegar a 1 le falta 0. Tenemos el complemento. ¿Listo? Ahora bien, ya íbamos a hacer la suma. Entonces, para hacer la suma, teníamos este de aquí. Sumar el complemento con este de acá. Entonces decíamos, este número de aquí más este número de acá, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0. Este de aquí, voy a coger con otro color. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. Y 0 más 0, 0. Ahí se tiene el resultado, pero con complemento a 2. Bueno, hasta ahí tenemos la primera parte, ¿no? Que nos dice acá. Nos dice,
para resolver adecuadamente una operación de la resta se debe tomar el sustraendo, ¿no? Sacar el complemento a 2 y a tal número resultante se suma con el minuendo. Es decir, bueno, se aplica la tesis. Ahora bien, si el número da con acarreo, pam, 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 pam. Representación en base a 2. A ver, hagamos unos ejercicios. Yo voy a pedirles por acá el complemento y ustedes me dicen cuánto da. Entonces, bueno, aquí estábamos sacando el complemento, ¿no? Decimos, el número, para sacar el complemento, la operación, les repito para que salga bien. Sacamos el complemento pues sería este más este, ¿cuánto le falta para llegar a la potencia, ¿no? A la base, perdón. Le falta 0, le falta 0, le falta 0, le falta 1, le falta 0, le falta 0. Ahora, a esta cantidad le sumamos el 1, le sumamos este numerito. Siempre le vamos a sumar este numerito. Y esa suma ya nos da el complemento a 2. ¿Listo? Es decir, este número de aquí es el complemento a 2 de este número de acá. Acá están los otros ejemplos. Entonces dice, ¿cuánto le falta a este número para llegar al máximo, a este número de acá para llegar al máximo valor de la base? Entonces, al 0, ¿cuánto le falta para llegar a 1? Le falta 1. Al 1, ¿cuánto le falta para llegar a 1? Le falta 0. Al 0, ¿cuánto le falta para llegar a 1? Le falta 1. Al 0, ¿cuánto le falta? Al 1, ¿cuánto le falta? Al 1, ¿cuánto le falta? Y al 1, ¿cuánto le falta? Ya tenemos este. Ahora vamos a sumarle 1. Entonces, al sumarle 1 decimos 1 más 1, 0, y llevo 1, que está acá. 0 más 0, 0, y 1 que yo llevaba, este de aquí. Miren, acá está el 1 que yo llevaba, aquí 1 más 0, 1, más 0, 1, que es el resultado que tenemos acá. 1 más 0, 1, este más este, 1, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0 y 0 más 0, 0. Este de aquí es el complemento a 2 de este de acá. Y teníamos por acá otro ejemplo. ¿Cuánto le falta 0 para llegar a 1? 1. ¿Cuánto le falta a 1? 0. A 0, 1. A 1, 0. A 0, 1. A 1, 0. Le sumábamos 1. Entonces 1 más 1, 0. Y llevo 1. 0 más 0, 0. Y 1 que yo llevaba 1. 1 más 0. 1. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. Y 0 más 0, 0. Este es el complemento 2 de este número de aquí. A ver, vamos a mirar, vamos a poner unos pequeños ejercicios antes de proceder a hacer la resta para que ustedes me ayuden con algunos complementos. Usemos los números que ya me han dado. Entonces, por allá. Quiero que saquemos el complemento a 2 de este numerito de aquí. Complemento a 2 de este. A ver, me voy a llevar estos dos para hacer varios ejercicios. Por aquí. Bueno, saquemos de ese, saquemos de estos. Y luego sacamos de uno más grande. Estos dos. Y luego sacamos el complemento 2 de este de aquí. Listo. ¿Quién me ayuda sacando el complemento a 2 de este numerito de aquí? ¿Quién me ayuda sacando ese complemento? Voy a ver por acá los participantes. ¿Quién se anima? Nadie se anima.
tomamos de la lista. Lo que vamos a hacer, es... Ah, bueno, Leder está alzando la manito. Me van diciendo qué hacer y yo lo voy haciendo aquí en la pantalla. Leder, ¿tú te animas? Pues ojalá me vaya bien. Listo. A ver. Entonces, ¿lo hago acá o cómo? No, tú me vas diciendo para que todos los compañeros pues también vayan mirando y yo voy haciendo las cosas aquí. ¿Listo? Ya. Entonces, Entonces, el complemento A2, pues se cambia el, ¿cómo se llama? El valor de cada uno. Entonces, por ejemplo, ahí iría 0, ¿listo? 0, Sí, 0. perfecto. Y aquí como hay un 0, se lo cambia a 1. Ya, Y 0 y 0. perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Se saca el complemento a 3. Listo. Y ese lo hacemos sumándole 1, ¿no? Perdón, aquí es 1. El último es 1. Listo. Y vamos a sumar estos dos de aquí, esos dos numeritos. Voy a marcar ahí en naranja. Entonces, ¿aquí cuánto me da? Y ahí da 1, Sí, 0, sí, 0. listo, Aquí lleva 1, 0, 1, listo, 0 y 0. perfecto. Y listo, ahí tenemos el complemento de este de aquí. Muy bien, muchas gracias, Leder. ¿Quién se anima? Eso, bro. Perfecto. ¿Quién se anima a hacer este de acá? Yo, profe, buenos días. Listo, María. Muy buenos días. A ver, yo voy a pasarlo por aquí. 0, 1, 0, 11. Listo, María. Yo voy escuchándote. Sí, profe. Entonces ahí lo que procedemos es a sacar el complemento 1 sería va 0, Listo, 0, listo, 1, 0, 1, ujú, 0. perfecto. Y ahora, Ahora sumamos 1, y vamos a sumar estos dos de aquí. sí, para obtener el complemento 2. Entonces ahí sería 1, Listo, 0, ujú, 1, 0, 1, 0. listo. Muchísimas gracias, María. Miren, ahí tenemos entonces el complemento, ¿no? Vamos con, a ver, este de aquí. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima de los compañeros? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién nos ayuda? Yo, profe. Excelente, Juan. Listo. Voy a escribir. Ahí va 0, ¿Ya? 0, 1, 0, 1, 0. Listo. Y le sumamos 1, ¿sí o no? Sí. Listo. Ahora sumamos 1, ¿Ya? 0, 1, 0, 1, 0. Listo. Y tenemos el complemento. Y ahora sí, vamos con el... Profe, ¿Sí? qué pena, el número está mal. O Ese es sea, el mismo número de arriba, profe. es el mismo número. Ajá, Lo escribí mal. 1, Ajá. 0, 1. Ah, sí, lo escribí mal, lo miré mal, perdón. Aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 0. Ahí sí. Entonces nos cambian estos valores de aquí. Juan, ¿te animas a Sí, modificarlo? sí. Al inicio entonces sería 1, ¿Ya?
0, 0. Ahí estaría bien. Ya. Listo. Claro, me confundí. ¿Y la suma cómo nos da? Entonces ahí sería 0 lleva 1. Ujú. Ahí sería pues 0 y 0, 0 más 1, 1. Listo. Ahí sería 0, 0, 0, 1, 0. Ahí estaría bien también, profe. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué gran descuido. Y nos sirvió para llevar este acarreo de aquí. Y listo, vamos con el último. ¿Quién se anima con el último? Este me toca iniciarlo desde aquí. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Quién se anima con ese? Voluntarios, voluntarios, tenemos voluntarios. Yo lo hago. Vale, Ay. Alejandro. Perfecto. 0, Ya. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Listo. Y ahora vamos a sumarle 1. Colocarlo aquí en sombrita para no perder. Listo. 1, Sí. 0, 1, 0, Listo. 0, 1, 0. Perfecto. Muy bien. Entonces de esa manera hemos calculado los complementos. Y ya con el complemento, recuerden que nomás restaba o nomás quedaba sumarlos, ¿cierto? Esta parte de la resta dejémosla para la siguiente clase, listo, para no desconectarnos, porque ahorita nos quedan 20 minuticos, alcanzaríamos a hacer el repaso, pero no los ejemplos, no el recuento. Igual vamos muy bien de tiempo, en que nos quedaría el jueves para recordar la parte de la resta, ¿cierto? Y el viernes para recordar las operaciones de multiplicación y división. Entonces, pienso que vamos muy bien de tiempo. A ver, acá. Se me ha cerrado la sesión. Sí, y vamos hasta la división en binarios. Entonces ahí ya lo vamos a ir trabajando. Eso, muchachos. Entonces, por hoy dejemos hasta esta parte de aquí. Y ya en la siguiente semana seguimos repasando el resto. Por hoy dejemos aquí prácticamente que hemos hecho el repaso de la anotación decimal, el repaso de la suma en binario y del cálculo del complemento, que para el complemento pues es fundamental comprender la suma. Entonces, muchachos, por hoy dejemos hasta esta partecita y en la próxima semana repasamos ya la resta teniendo en cuenta el cálculo del complemento y las operaciones que nos faltaban. ¿Listo? Vale, profe. Hasta luego. Bueno, muchachos, hasta luego, que Bueno, estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. ¿Cómo? Por ahí. Leder, tenías, no sé si escuché bien, que me espero un momentico. No, no, profe. No. Te lo dije, hasta luego. Ah, ya. Bueno, bueno, muchachos, hasta luego, que estén muy bien.